día de hoy iniciamos la serie del redil. Como ustedes pueden ver ahí arriba, tenemos Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hemos puesto ese pequeño extracto, pero estaremos trabajando en una serie que no tenemos tiempo definido de duración. Estaremos trabajando el capítulo 10 de Juan. Así que, ¿qué le parece si usted viaja conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 10? Hermanos, qué canto más hermoso ese que hoy la banda estrenó con nosotros, que hace referencia a cuánto Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, rescatando ese canto, la esencia de Efesios capítulo 2. La palabra de Dios nos llama a cantar con entendimiento. Cada vez que yo estoy entonando un canto, me esfuerzo por asociar la letra de ese canto a un texto bíblico que me recuerde las profundas riquezas de nuestro Señor Jesucristo reveladas en las Sagradas Escrituras. Y el entonar el Evangelio, el cantar y celebrar la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo ha hecho como producto del amor de Dios y la gracia que ha derramado sobre nosotros, es un privilegio del cual gozamos en este país, mientras que en otros países no pueden entonar estos cantos, no pueden reunirse, no pueden sacar una Biblia, pero hoy nosotros nos deleitamos en estos cantos que son de tantísima bendición para la iglesia. Juan capítulo 10. El sermón de hoy, amado hermano, se titula con signos de interrogación, una pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Vamos al versículo 1 de Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu favor, por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Hoy, Señor, nos gozamos en tu verdad. Señor, permite, oh Dios, que tu palabra, la cual es inspirada por tu Santo Espíritu, la palabra profética más segura, nos edifique, Señor, nos haga crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús, lo cual nos lleva, Señor, a crecer en santificación, Señor, a través de esta verdad, la cual es tu palabra. Señor, toda esta escritura, Señor, que es útil, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, cumpla su función hoy en nuestros corazones, a fin de que tú continúes, Señor, preparándonos enteramente para toda buena obra, como producto, Señor, de una obra que has comenzado y que vas perfeccionando hasta el día de la manifestación de tu Hijo Jesucristo. Siendo así nosotros, oh Dios, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto
y dejemos el cuerpo de la humillación nuestra y podamos encontrarnos contigo y verte cara a cara tal como eres. Gracias, Señor, por tu palabra y tu consejo. Disponemos nuestro corazón en humildad, en sencillez, para recibir tu instrucción, tus designios. Ayúdame, Señor, en la exposición de tus palabras, a fin de que toda la gloria sea tuya, de que tu Hijo Jesús crezca y yo pueda menguar en el sermón. En el nombre de Cristo Jesús, hoy damos gracias unidos como iglesia. Amén y amén. Hermanos, cuando nosotros vemos esta enseñanza acerca de el redil, es bueno, aunque tal vez todos tenemos una idea de qué es un redil, es importante hacer énfasis en el significado del redil. Dice que es el lugar donde los pastores guardan sus ovejas. Ese es el redil, así es como se titula la serie. El lugar donde los pastores guardan sus ovejas, especialmente de noche. Esto se hacía cuando el rebaño corría peligro de ser atacado por fieras. Usualmente se tendía un cerco con palos, piedras o espinas y se ponía al rebaño dentro. Esta definición fue tomada del diccionario enciclopédico de la Biblia y teología. Hermanos, quiero hacer énfasis nada más en 2 puntos para continuar con el inicio o la introducción o preámbulo que es este sermón para esta serie. Es importante que recordemos que nosotros, a la hora de exponer la palabra del Señor, cuando predicamos el evangelio, debemos sujetarnos a predicar lo que el texto dice. Debemos esforzarnos por exponer la verdad de Dios plasmada en las Sagradas Escrituras, y así como se le dijo a Josué, no desviarnos ni a derecha y no desviarnos a izquierda. Esa es nuestra tarea para los que predicamos. Esa es nuestra responsabilidad, pero cuando nosotros estamos escuchando el sermón, también tenemos una responsabilidad. Prestar muchísima atención. Disponer nuestro corazón en humildad para recibir la palabra de Dios. Y si hay algo, hermano amado, que es importante en esta serie, es que usted pueda concentrarse y no distraerse y poner atención a todos los detalles. Hoy es el preámbulo, es la introducción a la serie y sé que el Señor nos va a bendecir. Y quería hacer mención de eso antes de continuar. Vimos el significado de redil, que es lo que acabo de mencionar según la definición que les comparto. Cuando hablamos, para los que recuerdan, en el segundo sermón de la parábola del hijo pródigo, que fue hace un año, gozo en el cielo, yo compartí una ilustración de lo que es la oveja según el comentario de Charles Spurgeon. Y él dice, la oveja es una de las criaturas más insensatas. Y aquí algunos hermanos se van a recordar un poquito de lo que hablamos por un video que también me enviaron acerca de una oveja que cae en una zanja. ¿Se acuerdan de ese video? Algunos yo sé que se acuerdan. Entonces sacan a la oveja de la zanja, pero la oveja sale corriendo y pum, otra vez a la zanja. Sacan a la oveja para que ya no esté en la zanja, pero la oveja otra vez, plum, a la zanja. Entonces Spurgeon dice, son las criaturas más insensatas. Va para cualquier lado, excepto para la dirección correcta. O sea, la oveja es bien torpe. Abandona una pradera fértil para entrar en un desierto. Así es la oveja. Encuentra muchos caminos, menos el correcto. Podría vagar por un bosque y abrirse paso por barrancos hasta las fauces de un lobo, pero jamás por cautela alejarse del lobo. No se va a alejar del lobo. Ella no va a pensar, ahí está mi depredador, yo voy a alejarme. Ella no. Ella va a caer en las fauces del lobo. Puede deambular alrededor de su guarida, la guarida del lobo, pero no se alejaría instintivamente del lugar de peligro. La oveja no tiene instinto ante el peligro. La oveja cae como una presa fácil. La oveja es experta en cómo perderse, pero no sabe cómo volver a casa. Si se la deja librada a su suerte, no sabe en qué pastos alimentarse en verano ni dónde resguardarse en invierno. La oveja no sabe qué hacer,
no sabe para dónde va, no tiene instinto ante el peligro, entonces la oveja depende del pastor. La oveja va a depender del pastor. ¿Cuántos están conmigo? Pero la oveja tiene en medio de toda esta torpeza de la oveja tiene una característica. La oveja escucha la voz del pastor. Hay un video, si usted quiere lo puede buscar cuando se va a su casa, en YouTube, que se llama Las ovejas conocen la voz de su pastor. Y entonces es un experimento donde varias personas llegan a donde están las ovejitas a hacer el mismo sonido que hace el pastor para llamarlas. Entonces pasan como 3 o 4 personas y hacen el sonido y las ovejas no se mueven. Las ovejas están ahí, no se mueven, pasan 3 personas tratando de llamarlas, pero cuando llega el pastor y el pastor hace el sonido, todas las ovejitas se vienen juntas así, en manada. Se vienen y se acercan a donde está el pastor. En medio de toda la torpeza que la oveja tiene, la oveja escucha la voz del pastor. Y la oveja conoce al pastor y la oveja sigue al pastor. Pero a los 3 extraños, a los 3 que las llamaron primero, no las escucharon. Porque para las ovejas son extraños, no conocen su voz. Las ovejas siguen la voz del pastor. Quiero hacer mucho énfasis en eso porque toda la serie tiene como médula este carácter de la oveja y el carácter del pastor que estaremos viendo, y los lobos rapaces, los salteadores, los que entran no por la puerta, sino que se brincan la cerca. Todo eso lo vamos a estar viendo en toda esta serie. Vaya conmigo al versículo 7 de Juan capítulo 10. Dice: volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ojo al 16. También tengo otras ovejas, las tengo, presente. Otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer. Ya las tiene, pero tiene que ir a traerlas. Debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Este versículo 19 nos está hablando de algo que está sucediendo. Si nosotros recordamos la parábola del hijo pródigo a inicios de Lucas capítulo 15,
La parábola del hijo pródigo vino como consecuencia del reclamo que le hacían los fariseos a Jesús por juntarse con pecadores y con publicanos. ¿Recuerdan todo eso? Ese era el reclamo. Cuando los fariseos reclaman eso, Jesús responde con 3 parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la maravillosa parábola del hijo pródigo. Jesús responde en consecuencia a esto. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí en esta parábola del redil según el versículo 19 y 20 y 21? Está hablando acerca de un ciego, acerca de qué demonio tiene, porque lo oyen. Dice que volvió a haber disensión. Si algo que tenemos que tener claro es cuando nosotros vamos a la escritura, no podemos tomar el texto así solito. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar el contexto. No podemos estudiar Juan 10 sin la luz de Juan 9. Así que vaya conmigo a Juan capítulo 9 para poder comprender qué es lo que está pasando, cuál es la disensión que se está dando ahí. No debemos tomar Juan 10 sin apreciar la luz de Juan 9. Es una de las primeras tareas y responsabilidades cuando estudiamos el texto, ver el contexto. En Juan, no lo busque, en Juan capítulo 8, en los últimos versos, Jesús está hablando acerca de la preexistencia de Él mismo, diciendo que Él fue primero que Abraham. Entonces los fariseos van a tomar piedras y van a apedrear, y entonces Él tiene que esconderse en el templo e irse. Eso es lo que está sucediendo en los últimos versículos de Juan 8. Pero en Juan capítulo 9 resulta que es como un punto y aparte acerca de un momento en el cual Jesús dice que se topa con un hombre que está ciego de nacimiento. Hermano, prestémosle atención a Juan 9, porque todo lo que empieza a suceder desde el versículo 1 de Juan 9 se cierra en el versículo, vamos a ver cuál me quedé. Cierra en el versículo 21 de Juan 10. Es un solo acontecimiento que se está dando allí en respuesta a algo que Jesús hizo cuando se encontró con este ciego. Versículo 1 del capítulo 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estamos hablando de que Dios permitió el sufrimiento de este hombre a través de una ceguera por años para glorificarse en determinado momento. En la vida del creyente eso puede suceder. Dios puede permitir el sufrimiento en diferentes áreas de nuestra vida para algún día Él glorificarse, cumpliéndose con ellos Romanos capítulo 8 versículo 28, cuando dice que para el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, en el tanto somos llamados para que se cumpla el propósito de Dios, podemos llegar a experimentar sufrimiento para que Él se glorifique. Al final, todo lo que sucede en nuestras vidas y en la de la iglesia en general busca la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no va a estar siempre sujeta a nuestra mayor comodidad. Pero en este caso había un ciego de nacimiento y el Señor dice: no, esto no es por ningún pecado, ni de él ni de sus padres. Esto es para que las obras del Padre se manifiesten aquí en la tierra. Eso es lo que está pasando. Versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo.
En la traducción lenguaje actual, este versículo 4 dice: mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Cuando Jesús dice que entre tanto está en el mundo, Él es la luz del mundo, Él está haciendo referencia a que Él es el día con el que están contando en ese momento. Y la luz que va a ser apagada. Esto no quiere decir, hermano amado, que en el momento en el que Él ascendió dejó de ser luz para el mundo, no, sino que se está refiriendo al trabajo en conjunto con los discípulos, que una vez Él es arrebatado para ser crucificado, se va a suspender, porque ni Él lo va a hacer, ni los discípulos tampoco. Entonces dice, este es el momento para que se manifiesten las obras del Padre aquí y dar testimonio. Esto es lo que está sucediendo y expresando Jesús. Vamos al versículo 6. Después de esta afirmación acerca de los eventos sobrenaturales que le iban acompañando a Él en su ministerio. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra. Vean lo que Jesús está haciendo acá. Escupe en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El hombre está ahí ciego. Jesús escupe en la tierra, toma el barro, se lo pasa en los ojos, él se lava y puede ver. Ahora, la gloria de Dios se manifiesta aquí en un montón de aspectos. Iniciamos con la primera situación que se da en el versículo 8. Los vecinos que le conocían. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y entonces le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Tratemos de ponernos ahí en ese panorama y supongamos que somos como uno de esos vecinos del ciego. Y lo vemos que anda por ahí, que ya puede ver. La pregunta es: ¿cómo usted puede ver? ¿Cómo se abrieron sus ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Jesús hizo lo que hizo, lo sanó, y él no sabe qué pasó. Él solo sabe que Jesús lo sanó. Y acá comienza un momento intrigante. Con los vecinos, ellos empiezan a preguntar, pero eran solo los vecinos. La intriga se comienza a complicar cuando en el versículo 13 intervienen los fariseos. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Recordemos algo. Los fariseos estaban esforzándose, iban detrás de Jesús todo el tiempo, tratando de ver en qué Jesús se equivocaba para señalarlo a él, para desacreditar sus palabras, para tratar de tirarle y buscar el mínimo pretexto para encerrarlo, para matarlo, para perseguirlo y para todo eso. Los fariseos estaban esforzando. Imagínense a los fariseos molestos con la enseñanza de Jesús, que a la vez Jesús venía desacreditando todo lo que los fariseos enseñaban. Jesús venía desacreditando todo lo que ellos enseñaban, que fue algo muy similar a lo que vimos en la parábola del hijo pródigo. Dice en el versículo 14: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Para los fariseos, venga mucha atención a esto, hermano, Sabbat o día de reposo era el día separado para Dios, en vista de que el reposo, el séptimo día, de que Dios reposó el séptimo día después de la creación. Y esto como parte también de la ley, del decálogo en Éxodo capítulo 20. Una vez más Jesús, con todo esto que se está viniendo encima, Jesús quiere resaltar el contraste entre la gracia y la ley.
Y quiero recordarles una ecuación. Obediencia más obras igual a salvación. Esto es legalismo. Es lo que los fariseos hacían. Obediencia más obras, salvación. Esta ecuación es legalista y es la ecuación que practicaban los fariseos cuando la salvación se componía de arrepentimiento y fe. ¿Cuál es la ecuación correcta? Salvación produce igual obras y obediencia. Porque para salvarse era necesario venir en arrepentimiento y fe, no seguir un montón de rituales como lo hacían los fariseos. Entonces, cuando la ecuación se hace mal, tenemos moralismo. Y son un montón de instrucciones que las personas empiezan a seguir para tratar de alcanzar el favor de Dios, como si con obras lo pudiesen hacer, aún quedando hoy más claro, inclusive a través de un canto y la mención de Efesios 2, que no es por obras que somos salvos, sino por medio de la fe que nos ha sido dada por gracia. Pero esta ecuación es importante tenerla bien clarita. No vaya a ser que usted está intentando cumplir una serie de requisitos para comprar con sus obras la salvación, como hacen todas las sectas y todo tipo de enseñanza que se aleja de la gracia de Dios. Pero los fariseos eran así. Ellos decían, no, hay que cumplir esto y si no son unos pecadores y no hacen lo que nosotros decimos. ¿Y por qué digo lo que nosotros decimos? Porque en el periodo intertestamentario, en los 400 años antes de Jesús, en ese lapso ahí, periodo intertestamentario, cuando dejó de hablar Dios a su pueblo, subieron más las demandas de la ley, incluyendo el hecho de atar o desatar un nudo. Tampoco se podía hacer. Muy convenientemente los fariseos pusieron un montón de reglas más, pero son puestas por ellos, no son la palabra de Dios. Los escribas y fariseos, hermano, eran profesionales de la ley, pero no la cumplían de corazón. Jesús múltiples ocasiones les dijo, ustedes son unos hipócritas. Están por fuera blanquitos, por dentro están podridos, llenos de maldad, hipócritas. Se esforzaban constantemente por demostrar su devoción públicamente. Ante todas las personas, ellos querían verse como santos y pulcros, como lo mejor de lo mejor, y mantenían un estatus, una élite intocable, al punto que despreciaban a todos los demás. Ellos vivían de forma hipócrita. Siendo legalistas, creían que la manera de obtener el favor de Dios era por méritos propios. Hermano, por eso esta ecuación es tan importante, porque no son nuestros méritos, es la gracia de Dios que nos ha salvado, concediéndonos el arrepentimiento y dándonos la capacidad de obedecer, según Romanos 8, que no tenemos si no tenemos al Espíritu Santo. No podemos obedecer si Él no está operando en nosotros. No podemos. Romanos 8, capítulo completo. El contraste entre la carne y el Espíritu. Conforme más predicaba Jesús, más crecía la hostilidad de los fariseos. Y Jesús desvalorizaba todos los méritos superficiales que los fariseos hacían. Jesús contradecía las enseñanzas y provocaba enojo en los fariseos. Y este enojo se encendía y se inflamaba contra Jesús, y los fariseos buscaban cómo culparlo. No lo busque. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. El reposo era para Jehová, era para Él. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días
En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Se le considera a este sábado o a este día de reposo, se le considera señal del pacto entre Dios y su pueblo y del el eterno reposo que le ha prometido. Reposo que según Hebreos capítulo 3 y 4 tenemos hoy nosotros en Cristo, quien es mayor que el día de reposo. El día se transformó en ocasión para la reunión y la adoración. Levítico 23 del 1 al 3. El día tenía como objetivo reconocer a Dios. Era para Él. Descansamos de nuestras tareas, pero es para dedicarnos a Dios y a su adoración. Este era el principio esencial del sábado. Pero vean, ¿por qué hago mención de todo esto? Porque lo del ciego está pasando sábado. Entonces los fariseos decían: el sábado no se puede hacer nada. Y este toma lodo y sana a ese. Hermano, yo quiero ser bien claro en esto. Quiero ser bien claro. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Aquí es donde el asunto se pone, hermano, se pone un poco candente. ¿Cómo había recibido la vista? Imaginemos al ciego delante de los fariseos, todos orgullosos y prepotentes. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. A los fariseos les interesó absolutamente nada que ese hombre estuviese con vista después de haber estado siempre ciego. A ellos solo les interesó que Jesús, según ellos, no cumplió la ley el día de reposo. A ellos no les interesó el ciego, a ellos no les interesaba. Y brincamos al punto de aquellos que no son el pastor y que dejan a las ovejas, que es lo que Jesús está reflejando en Juan 10. Pero lo veremos después. Por eso es bueno ver esto. No procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Esta es la primera disensión que estamos teniendo. Recordamos que cerramos con una disensión en Juan 10, en el versículo 21. Pues acá tenemos la primera. Hay una disensión porque ellos etiquetan a Jesús como pecador porque no hacen lo que ellos dicen, y etiquetan a Jesús como que no procede de Dios porque ha irrespetado el día sábado. Si hay algo que podemos ver en esto y en lo que Jesús les enseña a ellos, es que los fariseos habían perdido el sentido de lo que significaba el sábado, día de reposo. Ellos lo perdieron y ahora solo tenían que cumplir las demandas que ellos mismos habían puesto. Perdieron el enfoque. Al ser un día consagrado a Jehová, Jehová tenía la autoridad sobre el mandamiento dado por él, sino también no tenía solo, la autoridad sobre el mandamiento dado por él, sino también sobre cada una de las obras que se hiciesen ese día. Dios está por encima del reposo que ellos tenían, pero ellos eran ciegos, ellos no entendían, ellos creían en esta fórmula: tenemos que obedecer, tenemos que hacer estas obras y aparentarlo de manera hipócrita, porque esto es lo que sucede cuando la fórmula se hace al revés, que hay muchísima hipocresía, y entonces con eso compramos la salvación, nos envanecemos y nos decimos: nosotros pagamos el precio, yo he hecho obras de obediencia y he hecho esto y lo otro, y entonces merezco la salvación. Y era justamente la actitud que los fariseos tenían. Vaya conmigo, no deje ahí Juan, vaya conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, donde se da una situación con el día de reposo. Mateo capítulo 12, me dice amén cuando lo tiene. Amén. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados
en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Aquí Jesús está citando un acontecimiento en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6. En este suceso, David está escapando por su vida. Está escapando y se topa con el sacerdote Ahimelech y le dice: nosotros tenemos hambre, Ahimelech. Y entonces en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, en el versículo 10, Ahimelech consulta a Jehová para poder tomar los panes que no era lícito tomar. ¿Están conmigo? No se podía, pero Ahimelech consulta a Jehová y Dios le dice sí. ¿Por qué? Porque Dios es mayor y Jesús es Dios. Entonces Jesús trae a colación este acontecimiento de David. Y aunque David y sus hombres estaban ceremonialmente limpios, sin tocar mujer, los designios de Dios están por encima de las leyes, siendo Él el Señor de ellas. Entonces en el versículo 5 de Mateo 12 dice: ¿o no habéis leído? Entonces Jesús les da otro ejemplo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí Jesús cita cómo los sacerdotes tienen que trabajar en el holocausto bajo el reflejo de Números 28 del versículo 9 al 10. Jesús muestra cómo ellos tienen que trabajar para presentar en el holocausto. Entonces en este procedimiento específico ellos también están faltando. Versículo 6 de Mateo 12: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo, o sea, Él. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, citando al profeta Oseas capítulo 6 versículo 6, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Entonces en el día de reposo, si Jesús quería hacer algo, Él lo hacía, y era incuestionable. Así como fue incuestionable la consulta de Ahimelech a Dios, porque Jesús es Dios. El Señor del reposo es Cristo, en el cual nosotros hoy reposamos y reposaremos eternamente, según Hebreos 3 y 4. Pero los reclamos de los fariseos eran tres reclamos. Primero, quebranta el día de reposo. Segundo, se glorifica a sí mismo. Y tercero, fraterniza con delincuentes. En este primer reclamo estamos viendo cómo Jesús es atacado por el día sábado hacer cosas que a los fariseos legalistas les parecía una gran falta. Entonces, vamos otra vez a Juan, hermanos, capítulo 9. Juan capítulo 9. Entonces, dice en el versículo 17. Entonces, vean hermanos, los fariseos estaban que ardían de ira. En el versículo 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Entonces, a ellos no les importa si él ve. Ellos dicen: ¿qué piensa usted de él? Sí, le abrió la vista, pero ¿qué piensa de él? Entonces, pongamos mucha atención. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dice que es profeta. O sea, viene de Dios. Él está confesando con su boca que el que le abrió los ojos viene de Dios. Al decir esto, este hombre sanado estaba contradiciendo lo que los fariseos acababan de decir. Ellos dijeron: este no procede de Dios, pero él dice: es profeta, viene de Dios. Y aquí el asunto, hermanos, se complica todavía más. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. No creían. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Verdad qué fariseos más majaderos, testarudos y duros de cerviz? Y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos. Edad ya tiene él, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Entonces los padres, cuando son interrogados, dicen: suave, suave, nosotros no sabemos, ese sí es nuestro hijo y sí nació ciego, tiene vista, pero no sabemos quién se la dio, y además él ya es un adulto, él tiene edad, vaya y pregúntele a él qué fue lo que pasó. Los papás se quitan el tiro. ¿Por qué? Vean lo que dice, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Ellos se quitaron el tiro. A pesar de que era su hijo y había recibido la vista y también mendigaba, ellos se zafaron. Versículo 24. Entonces vean qué intensos los fariseos. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, hablando de Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El hombre no podía dejar de manifestar el asombro por haber recibido la vista otra vez. Él estaba tan asombrado que no le importó. No sé quién es, pero es un profeta, viene de Dios. Me sanó, me dio la vista, toda la vida sin ver, pero un día abrió los ojos. Es igual que un creyente, toda la vida en pecado, años perdido, hundido en el pecado, y un día abre los ojos y estando muertos en delitos y pecados, nos da vida como se la dio a Lázaro. Siendo nosotros un cadáver ahí muerto, fétido, que apesta, ahí él dio vida. Porque él dijo: tengo un rebaño, tengo ovejas que no son de este redil. Ya las tengo, tengo que ir por ellas, porque son mías. Qué lindo. Y entonces, vea qué lindo, hermano. En el versículo 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Este era un momento intenso, hermano. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es bueno, porque usted está en la historia conmigo y ustedes quieren ser los discípulos de él también. Y esto no podía ser más provocador para los fariseos. Estaban enojados. Y entonces, con estas preguntas, él continúa afirmando creer en Jesús. A los fariseos no les importó el milagro. Ellos estaban más enfocados en sus sacrificios, según Oseas 6:6, en sus sacrificios de obediencia, que en la misericordia. Ese hombre había recibido la vista. Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Vean los fariseos: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Entonces el hombre responde y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, dice este hombre, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Él asegura y dice: este viene de Dios. Ustedes digan lo que quieran, que a mí me dio la vista y ahora puedo ver. Pero esto con él no quedó ahí, es maravilloso. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Uy, nos vas a enseñar, le dicen al ciego ellos con su pavo real, así pecho inflado. Usted nos va a enseñar a nosotros. Nos vas a enseñar.
Esto pasa con el legalista. El legalista cree que se las sabe todas y no tiene humildad. El legalista no está dispuesto a cambiar su manera de pensar ante la verdad, misericordia, amor y gracia de Dios. El legalista sigue pensando que golpeándose por el pecho todos los domingos, golpeándose ahí, está cumpliendo lo que Dios quiere. Y yo sé que yo soy salvo porque yo me levanto temprano y hago un ayuno y me meto a orar, y entonces como yo hago eso, yo soy salvo. Cuando es al revés, nosotros siendo salvos por gracia hacemos todo eso como consecuencia del amor derramado en nuestros corazones. Y ese es el contraste que Jesús quiere hacer más adelante. Entonces ellos se jactan. Los fariseos tenían una influencia en las sinagogas, eran orgullosos, altivos, con un estatus de superioridad moral. Ellos se sentían superiores a los demás. Hermano, y nosotros como iglesia no debemos ser así. Nadie aquí es más que nadie. Todos en este salón dependemos de la gracia de Dios. Ninguno aquí hace méritos. Ninguno puede sobarse la chaqueta y decir, yo soy muy bueno. No, todos dependemos de la gracia de Dios. Que esto es algo maravilloso. Dependemos de eso. Versículo 35. Y ahí es donde viene la médula de este conflicto. Oyó Jesús que le habían expulsado y se lo topó, y hallándole le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Vean, ¿qué le dijo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cómo se titula el sermón? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él responde, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, ¿qué dijo? Creo, Señor, creo, y le adoró. Jesús le dijo, ¿crees? ¿Acaso Jesús le preguntó, ¿has guardado el sábado? No le dijo eso. Alabado sea el Señor. ¿Acaso Jesús le dijo, a ver, ¿cuánto te has portado bien? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho esto? Ok, esto te suma tanto, esto más esto tanto. No, él le dijo, ¿crees? Y él dijo, sí, y eso es suficiente. Y el que cree escucha su voz y le sigue. El que cree. ¿Vean qué lindo como esto va tomando forma? Versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido. Esto es fuerte, hermano. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Aleluya. Y los que vean, hermano, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Le leo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Los fariseos creían que veían, pero Jesús dice, yo vine para hacer juicio, para que todo aquel que en mí cree pueda ver, pero el que es muy orgulloso, que rechaza el evangelio y que cree estar bien, que cree saber todo, que cree que no necesita a Dios, yo le voy a demostrar que está ciego. Contraste de los fariseos. Jesús está golpeando el orgullo de ellos, por lo que vamos a ver ahorita a continuación. Hace énfasis en su misión de rescatar a aquellos ciegos, hermano, a los ciegos. Y en Lucas capítulo 15, no lo busque, se lo leo. Cuando se acercaban los publicanos, pecadores, para oír a Jesús, murmuraban diciendo, mira, a los pecadores recibe y con ellos come, con los pecadores, que fue la crítica que mencioné hace un momento. Hermanos, pero dice en Lucas, entonces él se refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso.
Dios mío, tengo que correr. La pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ya era de él, pero estaba perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Acaso Jesús está diciendo que hay personas justas que no necesitan arrepentimiento? Jesús está hablándole a los fariseos, que ellos creían que eran tan santos porque eran tan obedientes y hacían tantas obras que merecían la salvación. Ellos creían eso y Jesús les dice: ustedes son ciegos, no entienden, no saben, no entienden la gracia. Hoy día dentro de la iglesia todavía hay gente que no entiende el evangelio de la gracia. Y todavía piensan que el moralismo, que el legalismo debe imperar y pretenden comprar el favor de Dios con las cosas que hacen. Una vez atendí el caso de una pareja que estaba en una situación de pecado, que no había solución, era pecado. Y me dijeron: pero entonces ¿qué? ¿No ganamos nada yendo a la iglesia? Yo les dije: no ganan nada. Todavía hay personas que piensan que compran el favor de Dios. Y eso no es así. No es que hay justos que no necesitan arrepentimiento, sino que Jesús habla a aquellos que creen por su orgullo que no lo necesitan. Ahora vamos al versículo 40, hermanos, para que vean lo que pasa. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, ahí en el tema del hombre ciego, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pausa ahí. Los fariseos entendieron que estaban hablando de ellos, para que los que creen que ven se den cuenta de que no ven, y ellos se enojan. Ellos sabían que era para ellos el mensaje. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Es necesario que el hombre reconozca que necesita a Cristo. Pero si el hombre se levanta todos los días y sale de su casa por la mañana creyendo que tiene la papa en la mano, que nada le va a suceder, que tiene el control de todas las cosas, está mostrando orgullo profundo, evidenciando que no necesita a Cristo. Si ellos hubiesen reconocido su condición en tinieblas y hubiesen rogado para recibir esa luz, no hubiesen sido culpables de incredulidad. Pero ellos no rogaron en humildad para recibir esa luz. Ellos creían que ellos eran, como decimos nosotros, la tapa del perol, y que sus obediencias y sus obras eran suficientes para tener el favor de Dios y jamás iban a ocupar de un hombre como Jesucristo. El pecado del orgullo mantiene al hombre fuera de Dios. Y el orgullo se manifiesta de muchas formas. El orgullo hace que la gente piense que ya sabe. El orgullo hace que la gente no llegue al consejo de la palabra de Dios con humildad, y mucho menos van a llegar a los pies del Salvador y Señor Jesucristo si no hay humildad. Pero es necesario que el hombre reconozca sus rebeliones, como dijo el salmista en el Salmo 51. Si me ayudan, hermano Dariel. Jesús, hermanos, habla en contra del orgullo de los fariseos. Este es el escenario preámbulo que tenemos al redil. Todo este contraste entre la ley y la gracia, todo este contraste se ve manifiesto, hermanos, en toda la parábola del redil. Y hay una situación que Jesús ilustra en el redil, e hicimos énfasis en algunas porciones solamente de esos 2 versículos. Y vemos que Juan 10 se compone de muchos más versículos. En medio de un acto donde hay salvación, donde un hombre puede recibir la vista,
Los fariseos solo pueden pensar en sus reglas rígidas y sacrificios. Algo parecido a lo que puede suceder cuando un hombre es rescatado del fango y hay dedos a su alrededor que lo apuntan, que apuntan su pecado y sus faltas. Nosotros tenemos que alegrarnos cuando Dios le da vida a aquel que estaba muerto. Cuando Dios abre los ojos de aquel que estaba ciego. Hermano, el hombre está ciego. Y la única forma de que el hombre pueda ver el resplandor de la gloria de Dios a través de Jesucristo es cuando Dios le abre los ojos. Cuando Dios abre sus ojos. ¿Cómo es la conducta de un hombre o una mujer que necesita a Jesús? Ante este ejemplo del ciego, yo no veía, pero ahora veo. En las iglesias se sientan montones de personas ciegas. Pastor, usted vio esa iglesia, es enorme, de falsos profetas, de prosperidad, y hay 3,000 personas. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Vea este texto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esas iglesias no están llenas de ovejas en un alto porcentaje, porque leímos que las ovejas no escuchan la voz de los extraños. Las ovejas reales no escuchan la voz de los extraños. Escuchan la voz del buen pastor, del que dio su vida por ellas. Y él dice: yo las conozco, son mías, yo las conozco y ellas me conocen, y yo las llamo y ellas vienen y encuentran en mí pastos. ¿Por qué están esas iglesias llenas ante tanto salteador asalariado que busca su riqueza? Porque hay hombres sentados frente a ellos ciegos. Ciegos. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Cuando en el evangelio, cuando en las iglesias se utiliza esta ecuación mal y se ponen las obras primero, no como consecuencia de la salvación, como dice Santiago, sino que las ponen primero, este evangelio es pervertido, como vimos el jueves en el estudio bíblico, bajo una teología antropocéntrica, centrada en el hombre. Es un evangelio pervertido. Vamos a repasar en los próximos sermones cuando Pablo habla acerca de las doctrinas de demonios. Hay una operación satánica que hace que se brinquen la baranda y no entran por la puerta y buscan matar, hurtar y destruir. Hay una operación satánica. Pero entonces, como iglesia, tenemos que tener los sentidos ejercitados para saber que estamos escuchando la voz del pastor. Y este ciego dijo: creo, yo creo. Empezó por donde tenía que empezar. Tienes que creer en Cristo Jesús, arrepentirte de los pecados, y entonces, siendo oveja, le sigues. Le sigues. Una oveja solita es torpe, vive a la deriva de este mundo, pero Dios
que es rico en amor y misericordia, envía a su Hijo como el buen pastor, para que todo aquel que en Él cree no ande como una oveja perdida y descarriada, sino que pueda ir seguro, confiado en la guía que le da el buen pastor. Reconozcamos hoy nuestro pecado. Y cierro con dos textos. En Isaías 66 intentaban hacer un templo, se esforzaban por hacer el templo, y Jehová dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me van a edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pregunta. Mi mano hizo todas las cosas, y así todas fueron, dice Jehová. Pero miraré al que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es necesario ser pobre de espíritu. Debemos reconocer nuestro pecado y decirle: Señor, perdónanos, perdóname, yo creo en ti, perdóname. Soy como una oveja que anda a la deriva, pero yo quiero seguirte. Yo quiero ser de esas ovejas que tú conoces y que te siguen y que les diste vida eterna. Yo reconozco mi pecado y me arrepiento delante de ti. Cuando el salmista pecó, en el Salmo 51, versículo 16, dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice él. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Pastor, mi corazón está humillado delante de Dios Santo. Veo en la ley el reflejo de mi pecado. Y yo le comentaba a los hermanos el jueves, y se lo comparto ya a la iglesia. Yo agarré un espejo grande, así grande, un espejo, y puse a mis hijos de frente. Y le dije a mis hijos: chicos, este espejo es la ley de Dios, y en la ley ustedes se reflejan. ¿Qué pasa? Y vuelvo al espejo. ¿Qué pasa si ustedes tienen que irse y sienten que están despeinados, sienten una molestia en la nariz? ¿Cómo hacen para salir de sus casas tranquilos? No, pues tengo que verme en el espejo. Hay que verse en el espejo. Bueno, volví al espejo y les dije: la ley de Dios es este espejo, y el espejo les dice a ustedes que están sumamente contaminados y llenos de pecado, y que todas las mañanas necesitan de Cristo. Todas las mañanas. Por eso son nuevas las misericordias todos los días, porque ante el espejo de la ley nosotros estamos condenados. Estamos listos por las obras. No podemos ser como los fariseos, porque si fuésemos así no vamos a alcanzar a ser salvos. Necesitamos ser como el ciego. Necesitamos ser como él. Y cuando a usted le pregunten: ¿cree? Usted diga: yo creo. Él me dio la vista. No veía, pero ahora veo. Y él me la dio. Hermanos, todos los días necesitamos el evangelio, decía Martín Lutero. Todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Recordemos a Cristo, que Él nos dio la vida y que Él nos sostiene, y que Él nos lleva a lugares de delicados pastos, y que Él nos habla y nosotros oímos su voz. Y la voz de los extraños va a venir, pero nosotros no. Ese es un extraño. Ese me está hablando de obras. Ese me quiere robar hasta el dinero. Me está mintiendo. Ese no es el evangelio. Eso es legalismo, es moralismo, es engaño, y termina siendo una doctrina de demonios. Pero las ovejas saben cuál es la voz del pastor. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta mañana o esta tarde?